Hola, muy buenos días. Bienvenidos a EPG Pathshala Español. Estamos en el paper que se titula La literatura latinoamericana en el siglo XX. Me llamo Murad Ahmed Khan. Imparto clases de literatura latinoamericana en la Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi. Ahora vamos a hablar del módulo llamado José Eustacio Rivera y su principal obra, La Vorágine. En este módulo llamado José Eustacio Rivera y la Vorágine, el objetivo principal del capítulo es deleitar al lector con la obra célebre del autor José Eustacio Rivera, La Vorágine. Se pretende dar un vistazo general sobre la obra y una breve biografía del autor, mediante el uso del sinopsis o resumen de la obra y un texto o fragmento del mismo. José Eustacio Rivera es la figura muy representativa de Colombia, que nació en 1988 en San Mateo Rivera, de Colombia, y murió en Nueva York en 1928. A lo largo y ancho de su producción literaria, José Eustacio Rivera introdujo un nuevo estilo y una nueva visión a la literatura nacional colombiana. Aunque es conocido por su obra poética. La única novela que escribió, llamada La Vorágine, fue su trabajo más destacado. En el mundo de la poesía, seguramente ha dado José Eustacio Rivera una producción vasta y extensiva. José Eustacio Rivera es reconocida por la novedad de la poesía colombiana del siglo XIX, a finales del siglo XIX. Pero volviendo a la prosa, solamente publicó una obra, La Vorágine. La Vorágine es la narrativa regionalista más fecunda de la literatura latinoamericana, de toda la literatura latinoamericana. Es una producción única y singular, hablando de muchos movimientos literarios, por ejemplo, del regionalismo, por ejemplo, del indigenismo,
Aparte de su única novela La Vorágine, él también es escritor de Tierra de Promisión, publicada en 1921, que es un canto a la íntima relación del poeta con la naturaleza. Ya el paisaje, y donde aparece una selección de más de 300 sonetos escritos desde su infancia en Ibagué. Pero aparte de sus colecciones de la poesía, que está basada sobre la naturaleza, sobre su amor con la naturaleza, con el campo, con el paisaje, con todo lo natural. La Vorágine es considerada como la novela más clásica de la literatura hispanoamericana. José Eustacio Rivera fue un escritor, político y maestro. Estudió Derecho y recibió doctorado de la Universidad Nacional de Bogotá en 1917 y después trabajó como abogado y más tarde llegó a ser diputado. Su cargo político del diputado al Congreso le hizo desempeñar varios cargos importantes del gobierno. Así que desde la infancia, desde el momento que él ingresó a la escuela, al colegio, ha tenido varios oficios y varias profesiones, varias carreras también. De un abogado, de un maestro, de un político, de varios otros cargos importantes del gobierno. José Eustacio Rivera se hizo posteriormente inspector del gobierno en las explotaciones petrolíferas de la región de Magdalena. Y después era parte de la Comisión Delimitadora de Fronteras entre Colombia y Venezuela. Rivera fue designado secretario abogado de la Comisión Limítrofe Colombo-Venezolana. Así que todas las consejerías que se hacían sobre limitar la frontera entre Colombia y Venezuela, él era el principal encargado de ese asunto, de ese aspecto. Los cargos que lleva a cabo por su obligación política le hacen a José Eustacio Rivera aproximarse con la realidad de la selva colombiana. La aproximación en capacidad de cargos políticos le hizo conocer la realidad social vivida por los caucheros en la época. Fue su primer acercamiento como político, pero más tarde representaría su formación
del escritor en la épica novela La Vorágine. La obra más destacada de José Eustacio Rivera, escrita en el año 1924, La Vorágine, no solamente es una novela más representativa de la literatura colombiana, sino que también es una de las obras más destacadas de su género literario de toda América Latina. Es la obra literaria conocida como la obra de la selva o de la trópica, y a cual también se le designa un trabajo psicológico antropológico. Algunos mencionan a La Vorágine como la virtual fundadora del género conocido como la literatura de la selva. Y por supuesto, pionero trabajo para fundamentar las bases de los trabajos e investigaciones antropológicas posteriores de toda la América Latina. Hay quienes que dicen que La Vorágine también pertenece al género del costumbrismo, porque hay en buena parte de la novela una representación pictórica de la selva colombiana, que es una saga de la naturaleza, y el paisaje de toda la América Latina. No cabe la duda que La Vorágine fue una novela de temprana protesta de las poblaciones de los cauchos de Colombia, y propiamente una denuncia social para hacer conocer al mundo de las injusticias que eran pertinentes en las selvas de Colombia. En ella hace una fructífera mención de las situaciones y circunstancias de las condiciones y sufrimientos por los que pasan los indios en la selva. Y también las luchas que llevan a cabo por su existencia en ella. En La Vorágine combina un buen lenguaje del estilo poético y una narración modernista, realista, costumbrista. Es muy sutil y llamativa la narración mixta de estilos varios. Por las experiencias que habían tenido él mismo y por los cargos políticos, administrativos que practicaba él mismo.
Es una historia de Arturo Cova, el protagonista de la novela, quien lleva a Alicia, su compañera, una chica a quien quiere él para casarse, para casar a un terrateniente. Los dos huyen de las convenciones sociales de la radical y estrecha social colombiana que vivía Colombia en el siglo XX. Y fueron robados de las pocas pertenencias que llevan consigo durante el recorrido de la huida. Y llegan a Casanare, donde un carácter también protagonista de la novela La Vorágine, llamado Narciso Barrera, enamora a Alicia. Y durante el proceso del enamoramiento hay una pelea entre ellos. ¿Qué pasa con el transcurso del tiempo y con el espacio? Como una selva, como la selva de Colombia. La pelea en la selva, la pelea que ocurre durante este tiempo en la obra es un buen momento para Narciso Barrera para huirse con Alicia. Y a la niña Griselda a las selvas amazónicas. Así que Arturo también les persigue en las selvas de las Amazonas colombianas, con algunas personas incluso Fidel Franco, el esposo de la niña Griselda. Esta búsqueda de Alicia en las densas selvas tropicanas de Colombia le hace testigo de la injusticia y la violencia por las que padecen los pueblos indígenas y trabajadores por las explotaciones del caucho. Esa mención de la selva y varias acciones que están pasando en la selva es un buen ejemplo. De manifestaciones de muchas otras cosas que están pasando que resultan ser al final una explotación brutal de los pueblos indígenas de Colombia. Y es un símbolo, es una representación no solamente de un país o una selva o un lugar o un espacio, sino que de muchos otros países
en particular de América Latina y en general del mundo. Este tipo de narración de explotación de los pueblos indígenas era muy singular en aquella temporada, en los momentos que los otros también luego ofrecieron, entendieron, analizaron las situaciones de la injusticia y la violencia hacia los pueblos indígenas de América Latina, de Colombia en particular. Como los pobres de la selva los indios, trabajadores, los indígenas y los más marginados de la sociedad fueron resultados por la clase alta y poderosa para trabajar en sus tierras. Muy buen ejemplar es el libro La Vorágine para la denuncia social y política, en donde los terratenientes, en donde los hacendados y los dueños, los amos de los hacendados, a fuerza trabajan a los campesinos, a los albañiles, a los trabajadores, a los que trabajan, a los que están dedicando su vida en sus tierras. Hace una extensa mención de la injusticia por los más poderosos que someten a los más débiles de la sociedad para trabajar en sus terrenos, tratándoles de manera más inhumana. El personaje de Arturo Cova en La Vorágine es la reflexión de la personalidad del autor, José Eustacio Rivera. Arturo Cova es un personaje paradójico y lleno de contrariedades. Siempre hay una pelea interna dentro de su pensamiento por su personalidad y sus ideales. Él es inestable psicológicamente y cambia su percepción de sus ideales y sus significados del deseo al enfrentar el mundo real de la selva amazónica. También este personaje es una representación de la mentalidad colombiana de enfrentar el mundo real ante un espacio que involucra el tipo de los oficios que se tienen que hacer en las selvas amazónicas. Hay una presencia fuerte de numerosos altibajos en su comportamiento. Los problemas vigentes a lo largo y ancho de la novela La Vorágine es la injusticia social, prácticas inhumanas a través de cual sometían a los indios a laborar en las tierras incansablemente. La situación en la cual podrían ellos hacer
sumisos, sometidos a los indios, a los indígenas, y como la manera de no considerarle, no darle igual derecho como un ciudadano nacional. Explotaciones llevadas a cabo por los gauchos y selva y sus características más severas de sostener la vida y por sus diversidades geográficas. La violencia, un claro signo de la sociedad colombiana del principio del siglo XX, por lo que padece todo el país, no exclusivamente la selva, una cosmovisión realista de Rivera, amor y honor. Aunque no es un tema central de la novela, da origen a la huida de los personajes principales, por lo cual emprende el mundo regionalista de la narrativa vasta de la selva. Aparte de los protagonistas principales, como Arturo Cobo, Clemente Silva y Alicia, entre otros, la selva tropical juega un papel muy importante como también un protagonista para demostrar diferentes circunstancias de la narrativa selvática.